Hola, buenas tardes. Nuevamente estoy por aquí para platicarles de un tema importante de salud. Para los que no me conocen, soy la doctora Antonella Rombola. Soy médico paliativista y algólogo y maestra en nutrición clínica. Las semanas pasadas les estuve platicando un poquito sobre diferentes complicaciones que se pueden presentar a largo plazo en los pacientes que presentan o padecen diabetes mellitus, ya que esta es una de las enfermedades más comunes en nuestro país y es una de las enfermedades que si tienen un buen control y tienen un buen tratamiento, puede disminuirse de manera importante el presentar complicaciones. Si tú o alguien que conoces tiene diabetes o tiene ya alguna de estas complicaciones, te invito a que vean estos videos. Los pueden encontrar en mi canal de YouTube. Les recuerdo que me sigan, que le den clic a la campanita, pongan me gusta y compartan los videos. Estoy segura que serán de utilidad para alguien que conoce. Bueno, pues el día de hoy les quiero platicar un poquito de un tema un poco diferente, aunque también va un poco ligado con la diabetes y con las enfermedades crónico-degenerativas de las que ya les he platicado en otros momentos. Hoy quiero hablarles sobre una enfermedad a nivel del hígado, específicamente el hígado graso. A veces, o he conocido gente que piensa que todos los pacientes que tienen alteraciones en el hígado, especialmente hablando de hígado graso, esteatosis hepática, cirrosis, etcétera, es por un alto consumo de alcohol. Y sí es cierto, el alcohol, especialmente cuando es un consumo alto en muy poco tiempo, puede ocasionar de manera importante daños en el hígado, pero no es la única causa para que haya daño hepático. También este daño puede ser resultado de alteraciones en el metabolismo, alteraciones que pueden venir de otras enfermedades como diabetes, dislipidemia, obesidad. Puede presentarse también alteraciones en el hígado por infecciones tanto de virus como de bacterias. Puede haber alteraciones hepáticas por genética, o sea, la persona ya traía por ahí pequeños defectos. Hoy, como les decía, quiero platicarles del hígado graso, que es una enfermedad que se ha relacionado de manera muy importante con una vida pues poco saludable, por así decirlo, ya que se relaciona con alto consumo de grasas, de azúcar, de alimentos pues conservados, falta de realización de ejercicio, etcétera. Pero bueno, antes de platicar sobre esta enfermedad, quiero hablar un poquito sobre el hígado. Como tal, cuál es la función de este órgano, qué hace, dónde está, para qué sirve. El hígado es uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo. Pesa alrededor de 1500 gramos, es decir, kilo y medio. Se encuentra alojado en el abdomen del lado derecho, por encimita del estómago y a un lado de los intestinos. Y tiene muchísimas funciones. De hecho, se calcula que el hígado tiene más de 500 funciones en nuestro organismo. Es por lo tanto que cuando hay una alteración en el hígado o una presencia de malformaciones y demás, este paciente puede tener un sinnúmero de problemas. Dentro de estas 500 funciones que les platico, bueno, pues muchas tienen que ver con reacciones químicas, con reacciones del metabolismo. Es decir, en el hígado se llevan a cabo la mayor parte de las reacciones químicas, enzimáticas y proteicas de todo nuestro cuerpo. Yo recuerdo que cuando estaba en la primaria, alguna vez me dijeron que el hígado era el laboratorio del cuerpo. Y ciertamente así es la parte donde se van a llevar a cabo la mayor parte de estos cambios, de estas alteraciones en diferentes nutrientes, en diferentes sustancias. Cuando nosotros comemos, pues el alimento entra a la boca, de ahí va al estómago y a los intestinos.
En estos órganos, pues el alimento se va a romper, se va a triturar y se va a absorber hacia la sangre y de la sangre va a ir al hígado. Todo lo que nosotros consumimos, ya sean alimentos, ya sean medicamentos, ya sean otro tipo de drogas, el alcohol, los aditivos que tienen los alimentos, etcétera, etcétera, todo va a ir al hígado. Y el hígado es el órgano que se va a encargar de decidir qué se hace con cada una de estas sustancias. Es el órgano que va a decir, ah, bueno, pues esto es un tipo de azúcar, pero necesito transformarla a este otro tipo de azúcar que es más útil en el cuerpo. O, ah, pues muy bien, qué bueno que tengo esta proteína de vaca, pero la voy a cortar, la voy a despedazar y la voy a transformar en otra proteína, en otro aminoácido que sea útil en estos momentos para el cuerpo. Esa es la función del hígado, el decidir qué va a hacer con cada una de las sustancias que entran en nuestro cuerpo, si son utilizables, a dónde son utilizables y en caso de que se traten de sustancias nocivas o sustancias que nuestro cuerpo no requiere, pues transformarlas para poder eliminarlas. Dentro de estas muchas funciones que les platico del hígado, están, bueno, pues que va a ser el órgano donde se va a producir la bilis. La bilis es un líquido que se produce en el hígado y se guarda o se almacena en la vesícula y se utiliza o sirve en el cuerpo para descomponer la grasa. Esto, bueno, pues es un poquito más complicado. Posiblemente en unas semanas les platique un poquito más de la vesícula biliar y de su función y de cómo el hígado tiene que ver con esto. Otra de las funciones importantes del hígado es que fabrica proteínas, proteínas que se van a necesitar en nuestro plasma, es decir, en la sangre. Proteínas que tienen la función de transportar diferentes sustancias, proteínas que tienen la función de mantener el líquido dentro de la sangre, proteínas que tienen que ver con la inmunidad, proteínas que tienen que ver con la inflamación, etcétera, etcétera. También en el hígado es donde se produce el colesterol. En otras ocasiones ya les he platicado que existen unas sustancias llamadas lipoproteínas. Las lipoproteínas son lo que la gente en general conocemos como el colesterol bueno y el colesterol malo. Estas lipoproteínas, como su nombre lo dice, son proteínas que se encargan de mover o de transportar la grasa a través de todo el organismo y estas se producen también en el hígado. Como ya les decía, también tiene que ver con la fabricación de glucosa, que ya sabemos que es la principal forma de energía de nuestro cuerpo, pero no solo fabrica la glucosa, sino que la transforma si hay necesidad, ya que hay diferentes tipos de azúcares que consumimos en los alimentos, lo transforma y lo envía a la parte del cuerpo que lo va necesitando. Tiene que ver también con la degradación de las proteínas. Las proteínas son muy útiles, son muy importantes en nuestro organismo, pero tienen una parte tóxica que es el amoníaco. El hígado se encarga de transformar este amoníaco en urea y esta urea se elimina a través de la orina. Así que como podemos darnos cuenta, el hígado tiene muchísimas funciones diferentes en el cuerpo y es por lo tanto que cuando una persona tiene alguna alteración en el hígado o su hígado no funciona de manera correcta, las complicaciones o las alteraciones que se pueden presentar van a ser a diferentes niveles. Ya que sabemos un poquito de qué hace el hígado, bueno, ahora sí les quiero platicar de esta enfermedad, del hígado graso. El hígado graso, como su nombre lo dice, bueno, pues es una enfermedad, es una alteración en la que aumenta la cantidad de grasa a nivel del hígado. Si nosotros pudiéramos, pues, cortar un pedacito de hígado de un paciente con hígado graso y verlo al microscopio, lo que veríamos es todo el enramado, todas las células del hígado entre ellas llena de gotitas de grasa, algo así como las gotitas de grasa que están a veces
caldo de pollo, por ejemplo, sí, todo llenito, lleno, 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 lleno de gotas de grasa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación de estas gotas de grasa? Bueno, pues que ocupan un lugar que no deberían de ocupar, no deberían de estar ahí y lo que hacen es que comprimen, aprietan, aplastan a las células del hígado. Por lo tanto, estas células del hígado llamadas hepatocitos no pueden realizar su función de manera normal y entonces empieza a haber complicaciones. Muchas veces cuando hablo de hígado graso, la gente dice, ay, pero si yo ni como grasas, o si yo me cuido muchísimo en lo que como, o pero si mis niveles de colesterol y glucosa, colesterol y triglicéridos, perdón, están bien, ¿de dónde salió esta grasa? Bueno, ya hace un rato les decía que una de las muchas funciones del hígado es recibir los diferentes nutrientes y transformarlos para su utilización. Pero en aquellas personas, ya sea que tengan un alto consumo, no únicamente de grasa, sino también de carbohidratos o de otros nutrientes, este exceso, si no se utiliza, si la persona tiende más a ser sedentaria, pues el exceso se va a empezar a transformar en grasa. Grasa que el cuerpo no va a saber en dónde alojar y bueno, pues dice, mientras la acomodo aquí en el hígado, ya luego veo qué hago. O también puede presentarse en personas que tengan alteraciones en diferentes vías metabólicas, es decir, alteraciones en diferentes reacciones químicas, como sucede, por ejemplo, en los pacientes con diabetes. Ya en otras ocasiones les he platicado que los pacientes con diabetes van a tener una alteración en la utilización de la glucosa, en la utilización de esta azúcar tan necesaria para el cuerpo. Y por lo tanto, como el organismo no va a saber qué hacer con ella y la va a tener en exceso, pues lo mismo que les decía hace un rato, la transforma en grasa y aquí la guardo en lo que vemos que hacemos con ella. Pero no solo se presenta en pacientes con diabetes, también puede presentarse en personas que obviamente tengan dislipidemia, es decir, niveles alterados de colesterol o triglicéridos o ambos. En personas con obesidad que, bueno, tengan un exceso de nutrientes en el organismo y en algunas otras enfermedades. Se calcula que a nivel mundial 1 de cada 4 personas puede tener hígado graso. Y esto pues se debe de manera importante pues a la mala alimentación que hay hoy en día, al exceso de alimentos que consumimos de manera pues equivocada o de manera pues no tan consciente pudiera ser. Y esto ha ido aumentando en los últimos años en los que sabemos que también la pandemia de la obesidad ha aumentado a nivel mundial. Hasta el momento no se sabe exactamente a qué se debe o por qué sucede que algunas personas que tengan diabetes o dislipidemia o demás produzcan mayor cantidad de grasa a nivel hepático y tengan hígado graso, ya que hay personas que lo presentan y personas que no. Aunque sí se sabe que hay factores de riesgo, es decir, hay grupos de personas que tienen más riesgo de presentar el hígado graso. Dentro de estos grupos están aquellos que tienen pues niveles altos de triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad, lo que les decía hace rato como colesterol malo, aquellas personas que tienen obesidad, pero específicamente o más importante, la obesidad abdominal. Esta obesidad en la que la mayor parte de la grasa se concentra alrededor del abdomen, alrededor de los órganos abdominales. También se ha visto que hay más riesgo de presentar hígado graso en las mujeres que tienen un síndrome llamado síndrome de ovario poliquístico, en el cual los ovarios producen mayor cantidad de óvulos en cada ciclo menstrual y tienen alteraciones a nivel de las hormonas. También se ha visto que tienen más riesgo de presentar hígado graso las personas que tienen apnea del sueño, es decir, que tienen pequeños microdespertares durante la noche, que no tienen un sueño continuo.
los que tienen alteraciones en la tiroides, especialmente que su tiroides trabaja en menor cantidad, y aquellos que tienen problemas en la glándula pituitaria. También se ve que esto se relaciona con un síndrome llamado síndrome metabólico, que es un síndrome que junta todas estas enfermedades metabólicas: diabetes, dislipidemia, presión elevada, etcétera. Entonces, estas personas que tienen más riesgo de presentar hígado graso, pues tienen que tener mayor cuidado con lo que consumen, ya que en general el hígado graso es una enfermedad que no da síntomas, no da molestias, y difícilmente las personas pues se dan cuenta que lo tienen. A veces hay pacientes que pueden presentar cansancio o fatiga o un ligero dolor a nivel abdominal. ¿Y cómo es que se enteran que tienen la enfermedad? Bueno, pues porque se hacen estudios o una química sanguínea o un ultrasonido por otra causa, por otra razón, y el médico se da cuenta que tiene elevados algunos datos que tienen que ver con la función del hígado. No existe un tratamiento médico para curar el hígado graso, es decir, no existe una medicina. ¿Qué es lo más importante para disminuir tanto el riesgo de padecer hígado graso, o si ya se tiene, el disminuir pues esta grasa a nivel hepático? Es primero tener una dieta saludable. Ya en otras ocasiones les he platicado que cuando me refiero a una dieta saludable estoy hablando de una dieta que tenga todos los grupos de alimentos de manera equilibrada. Junto con esto, pues el tener un peso saludable es muy importante para no crear hígado graso. Y finalmente, la realización de ejercicio del cual ya les he platicado un montón de veces. Esta actividad física que sabemos que realizada al menos 30 minutos diarios durante 5 días a la semana con una intensidad moderada es súper importante. Entonces, finalmente, el tratamiento y la prevención del hígado graso vuelven a ser estos 3 puntos de los que les he platicado tanto: dieta saludable, peso óptimo y realización de ejercicio. La mayoría de las veces con esto es suficiente para disminuir el riesgo o para revertir el hígado graso. Es decir, que con esto puede, por así decirse, curarse esta alteración y por lo tanto disminuir las complicaciones que pueden suceder por que el hígado pues no funciona de manera normal. Pero existen algunas personas, no todos, no en todos los que tengan hígado graso, pero existen algunos en los que el hígado graso va a evolucionar a una esteatosis hepática. La esteatosis hepática sería entonces como un grado después del hígado graso en el que ya empieza a haber inflamación del hígado y por lo tanto el funcionamiento del hígado ya no es el correcto, ya no realiza de manera total las actividades que debe de hacerse. Igual, en esta etapa de esteatosis hepática todavía existe forma de revertirlo. Todavía una alimentación adecuada, un peso saludable, la realización del ejercicio puede ayudar de manera importante a regresar al hígado a su normalidad, por así decirlo. Pero en algunos pacientes esto puede evolucionar hasta llegar a una cirrosis hepática o a un hepatocarcinoma, que es un tipo de cáncer a nivel del hígado. Obvio, no estoy diciendo que todas las personas que tengan hígado graso van a evolucionar a cirrosis y van a evolucionar a hepatocarcinoma. Esto va a depender pues de la genética de cada quien, de enfermedades extras o concomitantes que tenga el paciente. Va a depender pues de su estilo de vida, va a depender de la gravedad de la alteración, va a depender de cuánto tiempo tiene ya con la alteración a nivel hepática, etcétera. Pero existen pacientes que van a llegar a estas
complicaciones, que sería como la mayor complicación del hígado graso. Es por esto que nuevamente les digo, lo más importante es disminuir el riesgo o en caso de que se tenga hígado graso, empezar con el tratamiento desde el principio. Finalmente, el tratamiento, como ya se los comenté, no es algo ni tan complicado, ni complejo, pues ni siquiera caro. Es simple y sencillamente el tener hábitos de vida saludables que van a ayudar de manera muy importante a disminuir el riesgo de presentar estas complicaciones como serían la esteatosis hepática, la cirrosis hepática y finalmente el adenocarcinoma. Entonces, si tú o alguien que conoces presenta estos factores de riesgo, presenta estas alteraciones o ya fue diagnosticado con hígado graso, los invito a que sigan el tratamiento. Lo mejor, lo ideal es que estén, pues, apoyados por un profesional de la salud que sepa del tema, alguien que les pueda ayudar de manera importante a seguir por este camino para tener una mejor calidad de vida, tener un mejor estilo de vida y finalmente la menor cantidad de complicaciones que puedan presentarse. Nuevamente, les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado por aquí el día de hoy. Los invito a que se suscriban a mi canal, que le den clic a la campanita, que pongan me gusta, que compartan los videos. Y si en algo les puedo ayudar, si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy con toda la mejor intención de apoyarlos, ayudarlos y acompañarlos en este camino. Nuevamente, muchísimas gracias.